¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Andrés Cervantes y es verdaderamente un placer poder estar con todos ustedes el día de hoy. Veo que hemos respetado la hora, hemos sido muy puntuales, tenemos 78 personas en línea. El día de hoy nos acompaña un gran académico y también un gran amigo como es el doctor Jorge Roa, que nos va a exponer sobre alguno de sus temas de investigación, el día de hoy específicamente sobre constitucionalismo transformador en América Latina, que parece que es un tema de bastante relevancia para la región el día de hoy. Me voy a limitar a hacer una breve reseña de lo que ha hecho Jorge Ernesto Roa hasta el momento, ¿no? A pesar de ser un académico joven, ya tiene una trayectoria considerable. Jorge y yo nos conocimos en la Universidad Pompeu Fabra, donde compartimos años de la carrera doctoral. Y bueno, Jorge obtuvo un doctorado en la Universidad Pompeu Fabra con una tesis de Derecho Constitucional que obtuvo la máxima calificación y además honores. Actualmente se desempeña como profesor de la Universidad Externado de Colombia y está bastante relacionado con la Universidad de Trento en Italia y el Instituto Max Planck para el Derecho Público comparado en Alemania, donde ha hecho varias estancias de investigación y donde también participa activamente en seminarios y en una serie de eventos. Entonces, no tengo nada más que acotar, simplemente agradecerle a mi buen amigo Jorge Ernesto Roa por acompañarme, por permitirme disponer de su tiempo para difundir el derecho constitucional que, al menos en Ecuador, mucha falta hace. Gracias, Jorge. Solo una última anotación. Jorge va a exponer durante alrededor de unos 30 minutos, 30, 40 minutos, y luego vamos a tener 30 minutos también para realizar preguntas. Les pediría, eso sí, que esperemos hasta el final para realizar las preguntas y que, de ser posible, traten de ponerlas por escrito y que traten de que sean lo más concretas posibles para que se pueda aprovechar el tiempo de la mejor forma. Dicho esto, Jorge, tienes la palabra, por favor. Bien, muy buenas tardes para todos y para todas, para quienes se conectan desde distintos países de América Latina. Por supuesto, muchísimas gracias a Andrés Cervantes por esta iniciativa y por esta invitación. De verdad que es un verdadero privilegio que en medio de las condiciones tan difíciles por las que atravesamos podamos reunirnos 200 personas una tarde de un lunes para compartir algunas ideas, en mi caso, sobre lo que es el constitucionalismo transformador en América Latina. Entonces, como ya lo adelantaba André, yo voy a hablar durante unos 25, 30 minutos y lo que haré es dividir mi exposición en las siguientes partes. Primero voy a hacer un pequeño mapa de lo que podría ser el constitucionalismo latinoamericano, o mejor dicho, los constitucionalismos latinoamericanos. ¿Cuántos constitucionalismos llevan por apellido la expresión latinoamericano? En segundo lugar, haré referencia solo a uno de esos 4 constitucionalismos, que es el que a mí me interesa, que es el constitucionalismo transformador en América Latina, y haré referencia en concreto a 3 tesis sobre la existencia o no de un constitucionalismo transformador en América Latina. Y en la tercera sección de mi exposición diré cuáles son las exigencias que hace el constitucionalismo transformador latinoamericano a la justicia constitucional. Y diré que el constitucionalismo latinoamericano exige que nuestros jueces constitucionales sean fuertes, pero al mismo tiempo dialógicos, abiertos a los ciudadanos, independientes y capaces de enfrentar el constitucionalismo abusivo. Quisiera decir que algunas de las ideas que voy a expresar aquí en esta intervención están en este libro, en el libro Control de Constitucionalidad Deliberativo, publicado por la Universidad Externado de Colombia, y otras ideas están en un working paper que publicará el Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law
esta misma semana. Entonces, entre esos dos textos están un poco las reflexiones que he construido en torno al constitucionalismo transformador latinoamericano. Y he querido que sea una intervención más breve, menos de los 40 minutos que me habían propuesto inicialmente, porque me interesa mucho más poder tener un diálogo con cada uno y cada una de ustedes. Muy bien. Entonces, iniciemos con el mapa de los constitucionalismos latinoamericanos. ¿Cuáles son 4 ideas, 4 formas de constitucionalismo, 4 expresiones del constitucionalismo que han dado por tener la expresión latinoamericano, 4 constitucionalismos latinoamericanos? El primero de ellos es el denominado neoconstitucionalismo latinoamericano, que es un constitucionalismo heredero de escuelas europeas como la Escuela de Génova, que se apoya en autores como Ferrajoli, Alexi, Prieto Sanchís, y que plantea que en América Latina existe un constitucionalismo especial, porque las constituciones de finales de los 80s y principios de los 90s, desde la de Brasil en adelante, son constituciones que tienen fuerza normativa, son supremas y eficaces, incorporaron los derechos como normas tipo principios e incorporaron tribunales supremos o constitucionales encargados de interpretar. Y lo que dice este neoconstitucionalismo latinoamericano es que la especificidad del neoconstitucionalismo latinoamericano es que ha tenido un especial entusiasmo por la aplicación del principio de proporcionalidad y en concreto de la ponderación como mecanismo para resolver las colisiones entre derechos. De manera que un análisis del neoconstitucionalismo latinoamericano y de la forma como ese neoconstitucionalismo caracteriza al neoconstitucionalismo latinoamericano, lo que nos lleva a concluir en primer lugar es que el neoconstitucionalismo latinoamericano no tiene nada de latinoamericano. Lo único que habría de latinoamericano sería, repito, ese entusiasmo por la proporcionalidad y la ponderación. De manera que una primera conclusión sería el neoconstitucionalismo es más un neoconstitucionalismo europeo con vigencia en América Latina, pero no un neoconstitucionalismo latinoamericano. La segunda forma de constitucionalismo latinoamericano es el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que es un constitucionalismo que critica bastante al neoconstitucionalismo por su excesivo formalismo y por olvidarse de los problemas centrales que tiene la región latinoamericana, en especial la desigualdad, la ilegitimidad, los problemas sociales, la pobreza, etc. Y entonces este nuevo constitucionalismo latinoamericano dice enfrentarse a un viejo constitucionalismo latinoamericano que vendría a ser el neoconstitucionalismo latinoamericano. Y el énfasis del nuevo constitucionalismo latinoamericano es lograr el bienestar social y superar a través del derecho los problemas sociales, la desigualdad, la pobreza, el hiperpresidencialismo, la concentración de poderes. Y por eso ese nuevo constitucionalismo latinoamericano nos propone poner el acento en la cuestión indígena, como en las constituciones de Bolivia, de Ecuador y de Venezuela, en los derechos de las futuras generaciones, en la preservación del medio ambiente. Por eso se trata de un constitucionalismo que reivindica largas, extensas, generosísimas cartas de derechos con el fin, digamos, de reivindicar todas esas especificidades latinoamericanas. El problema de este nuevo constitucionalismo latinoamericano es que muchas de las cosas que dice enfrentar en realidad han terminado siendo fortalecidas con la implementación de esas constituciones. Por ejemplo, el nuevo constitucionalismo latinoamericano se queja del excesivo poder del presidente de la República. Pero lo que ha ocurrido en la práctica en los países que son modélicos del nuevo constitucionalismo latinoamericano es que en esos contextos el presidente en realidad ha adquirido más poder, se ha fortalecido. O por ejemplo, a través de la reelección presidencial, como ha ocurrido en Venezuela, como ocurrió también en Ecuador, en Bolivia, incluso con reelecciones que son contrarias a las propias constituciones y en las que se instrumentaliza el sistema interamericano de derechos humanos. O, por ejemplo, el nuevo constitucionalismo latinoamericano se quejaba de la insuficiencia, del insuficiente poder del pueblo y por eso reivindica el poder popular.
popular. Y en algunos países, como en Venezuela, se creó un cuarto poder popular que se suma a la televisión clásica de derechos del legislativo, ejecutivo y judicial. Se creó un cuarto poder popular con el fin de reivindicar el poder en el pueblo, cuarto poder popular que, como la mayoría de ustedes conocen, ha devenido o ha degenerado en los colectivos chavistas maduristas, que son grupos armados paramilitares que operan al margen de la ley. Entonces, el nuevo constitucionalismo latinoamericano tenía unas muy buenas intenciones, pero defrauda esas buenas intenciones con diseños institucionales que al final terminan fortaleciendo los enemigos que decía atacar ese nuevo constitucionalismo latinoamericano. El tercer tipo de constitucionalismo que tiene el apellido latinoamericano es el constitucionalismo de la sala de máquinas o el constitucionalismo latinoamericano en perspectiva histórica. Y aquí, digamos, el gran protagonista es el estudio del gran Roberto Gargarella, en el que se señala que la nota fundamental del constitucionalismo latinoamericano es una gran contradicción que se refleja en las partes dogmáticas, generosas, prolíficas y reivindicativas de nuestras constituciones, enfrentadas a unos diseños institucionales, a una arquitectura del poder, a unos arreglos institucionales, en últimas a unas partes orgánicas que no solo están diseñadas para no realizar los objetivos de la parte dogmática, sino que incluso son el principal problema, la principal talanquera, el principal enemigo para que se realicen las promesas constitucionales. Y por eso lo que ve ese constitucionalismo latinoamericano en perspectiva histórica es una gran contradicción, entre la agregación de derechos que reivindica la parte dogmática de nuestras constituciones y la estructura de poder que no está diseñada para reivindicar esas promesas constitucionales, y que ven esa contradicción el principal obstáculo para que el derecho pueda ser un mecanismo de transformación social. Y luego viene el cuarto modelo de constitucionalismo que se apellida latinoamericano, que es el constitucionalismo transformador latinoamericano. Entonces aquí entro a la segunda parte de mi exposición. Hay tres visiones sobre la existencia o no de un constitucionalismo transformador en América Latina. La primera es una tesis que yo he llamado pesimista, la segunda es una tesis optimista y la tercera es la tesis del optimismo moderado en relación, repito, con la existencia del constitucionalismo transformador. ¿Qué nos dice la tesis pesimista? Quienes sostienen la tesis pesimista del constitucionalismo transformador dicen: el derecho en sí mismo no es un elemento de transformación social. Por el contrario, el derecho es un elemento de conservación, genera estructuras que se perpetúan y lo que hace es mantener el statu quo. El derecho no transforma, lo único que transforma la sociedad son las revoluciones, sean armadas, violentas o pacíficas, la movilización social. El derecho, por el contrario, obstaculiza el cambio social. Cuando los ciudadanos piensan en el litigio estratégico, por ejemplo, en realidad están obstaculizando el cambio social, desmovilizándose políticamente, dejando de tocar las puertas del legislativo, del ejecutivo. Y la prueba fundamental que tienen los pesimistas de que el derecho no transforma la sociedad es la realidad. Entonces, invitan a los académicos, a los científicos, a los investigadores a que salgan a la calle de los estados latinoamericanos y vean que como en esas calles hay pobreza, desigualdad, miseria, injusticia, inequidad, aplicación abusiva del derecho penal, constitucionalismo abusivo, etc. Entonces, dicen, ahí hay un argumento empírico para demostrar que no existe constitucionalismo transformador en América Latina. Un poco Samuel Moyn representa muy bien la tesis pesimista en su libro Not Enough, publicado por Harvard University Press en el año 2018. Moyn tiene una tesis que es la tesis principal y es: no es posible que los derechos humanos coexistan con el orden económico mundial, con el neoliberalismo, con los niveles de inequidad y pobreza que tiene el mundo. Entonces, lo que él señala es: no puede ser que haya unos derechos humanos
humanos transformadores si lo que vemos en la realidad es una realidad profundamente desigual, injusta y llena de pobreza? Y entonces por eso se retoma esa vieja tesis norteamericana y se dice el derecho y las expresiones del derecho, las normas, las promesas constitucionales y las decisiones judiciales son esencialmente promesas vacías que le hacemos a los ciudadanos. Por supuesto, en la tesis contraria están los optimistas. La tesis optimista dice todo lo contrario, dice el derecho es un mecanismo de transformación social. El litigio ante los tribunales es una forma de movilización ciudadana. Las decisiones judiciales, aunque es cierto que no logran transformar situaciones de pobreza, de desplazamiento forzado, de hacinamiento carcelario en sociedades donde corren ríos de leche y miel, como se suele decir coloquialmente en América Latina, sí tienen efectos simbólicos, efectos transformadores, efectos de visibilización de problemas que estaban invisibilizados, efectos reivindicativos respecto de minorías que no tienen representación o que no tienen poder político. De manera que el derecho no es una esperanza vacía, sino que hay un potencial transformador y la sociedad va cambiando en la medida en que el derecho impulsa esas transformaciones sociales. Y luego está una tercera tesis, que es la tesis del optimismo moderado, que es un poco la tesis que a mí más me seduce, que es la tesis que considera que en efecto el derecho tiene un potencial transformador, pero que ese potencial transformador es limitado tanto por los arreglos institucionales como por lo que requiere el derecho para lograr verdaderas transformaciones sociales. Y por eso es que el potencial transformador del derecho debe verse complementado con movilización social, con movilización política, con litigio estratégico y, ¿por qué no?, como lo señala Moin, con cambio en las condiciones económicas mundiales. Entonces, dentro de esas tres tesis, la tesis pesimista, la tesis optimista y la tesis del optimismo moderado, lo que uno puede ver es el debate sobre si debemos centrar nuestras esperanzas de cambio social en el derecho o no. Quienes suscribimos la tesis del optimismo moderado, es decir, de que si hay un potencial transformador del derecho, pues no nos quedamos solamente en esa asunción o en esa premisa teórica, sino que también tenemos una propuesta de diseño institucional, cómo se deberían diseñar las instituciones, y en esta intervención me referiré solamente a la justicia constitucional, para que los jueces constitucionales sean en concreto también jueces transformadores en América Latina. Y entonces lo primero que quería decir es que yo considero que la justicia constitucional, para que tenga vocación transformadora, debe ser una justicia constitucional fuerte. Es decir, en esa división entre jueces constitucionales débiles, que carecen de la última palabra en el sistema democrático, nuestros jueces constitucionales deben ser jueces constitucionales fuertes, jueces que tengan la última palabra dentro del sistema democrático. Y al mismo tiempo considero que el constitucionalismo transformador latinoamericano actualiza el concepto de activismo judicial. Es decir, en el concepto de activismo judicial latinoamericano quedan excluidas ciertas prácticas que la teoría estándar considera como propias o como paradigmáticas del activismo judicial, y por el contrario considera que hay unos deberes de los jueces constitucionales que, siendo atípicos en el constitucionalismo del norte global, serían propios de los jueces latinoamericanos para superar bloqueos institucionales, situaciones de exclusión y de pobreza. Y también considero que la justicia constitucional latinoamericana tiene funciones representativas, es decir, que en América Latina no solo los presidentes y los parlamentos tienen funciones representativas, sino que también nuestros jueces nos representan, solo que nos representan en unas versiones especiales y menos clásicas de la representación, sino unas versiones más modernas de representación, como la representación argumentativa, deliberativa, meritocrática, que muy seguramente ustedes han leído en Robert Alexi, Luis Roberto Barroso, Rodolfo Arango, Filippetti. Y además considero que en América Latina esa justicia constitucional fuerte debe tener la capacidad de contener fenómenos de hiperpresidencialismo,
como los que existen en la región, es decir, que no se le puede dejar la última palabra dentro del sistema democrático al presidente o al parlamento, que generalmente está cooptado por el presidente de la República, y que en América Latina tenemos que enfrentar lo que ahora se denomina en los Estados Unidos el constitucionalismo del bien común, que es ese constitucionalismo que nos propone aceptar que se concentren los poderes en el Ejecutivo, aceptar que el pueblo pierda poder en función del principio de jerarquía para que se resuelvan problemas con mayor eficacia. Tenemos que enfrentar en América Latina esa idea del constitucionalismo del bien común y proponer una idea democrática de constitucionalismo que ponga al servicio de la recuperación del poder del pueblo y de la garantía de las promesas constitucionales a todas las instituciones y desde luego a las cortes constitucionales. Pero si la justicia constitucional tiene que ser fuerte en América Latina, eso no implica que no deba ser al mismo tiempo deliberativa y dialógica. Es decir, que teniendo la última palabra dentro del sistema democrático, actúe en diálogo con los demás poderes del Estado, coopere con los demás poderes del Estado. Y entonces, ¿cuál es el rol dialógico que deben asumir nuestros jueces y nuestros tribunales en América Latina? Lo primero es que los jueces en América Latina deben tener la sensibilidad suficiente para saber si en el proceso de transformación social y de eficacia de las garantías constitucionales cuentan o no con aliados en los demás poderes del Estado. De manera tal que cuando el Ejecutivo y el Legislativo estén avanzando en una agenda de transformación social, el rol que le corresponde a los jueces constitucionales es un rol de autorrestricción, de deferencia, de permitir que los demás poderes del Estado avancen en la transformación social. Si el rol que asumen los demás poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, es un rol de conservación del statu quo, entonces el rol que le corresponde a los jueces es el rol de enviar notches, de enviar estímulos institucionales, de superar bloqueos institucionales para que se avance en la transformación. Y si el rol que están asumiendo el Ejecutivo y el Legislativo es un rol de regresión de la transformación social, entonces el rol que corresponde a los jueces en esos casos es un rol de contención, de protección de los avances en la transformación social, de evitar ese backlash legislativo o ejecutivo respecto de la transformación social. Por eso es que los jueces deben tener esa sensibilidad, leer cuál es el rol que están asumiendo el Ejecutivo y el Legislativo y adecuar un poco su deferencia o su mayor o menor intervención en función del rol que asumen los demás poderes del Estado. Y además, el diseño de la justicia constitucional es muy importante. Y el diseño de la justicia constitucional, para que la justicia constitucional pueda ser fuerte, dialógica, pero además legítima para avanzar en las transformaciones sociales, la justicia constitucional debe ser abierta a los ciudadanos. ¿Eso qué significa? Que desde el constitucionalismo transformador se reivindican los mecanismos que permiten abrir la puerta de los tribunales a las ciudadanías, las acciones públicas de inconstitucionalidad, las acciones populares, los amparos, las acciones de grupo, es decir, todos los mecanismos que permiten a los ciudadanos acceder a esos foros de representación judicial, que son foros a su vez de representación deliberativa, argumentativa, meritocrática. Y por eso es muy importante el rol de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, de las asociaciones civiles, de las clínicas jurídicas, que tienen un papel central en el reclamo en materia de vulneración a los derechos humanos, en materia de garantía de las promesas constitucionales. Y toda esta confianza en la justicia constitucional está sometida a una exigencia básica y fundamental, y es la exigencia básica de que nuestros tribunales, nuestras judicaturas sean independientes. Es decir, el constitucionalismo transformador deposita toda esa confianza en los jueces constitucionales, deposita toda esa legitimidad en los jueces constitucionales, siempre y cuando esa judicatura sea independiente. Y eso significa que no se admiten jueces al servicio de ninguna revolución de derecha, de izquierda, de ningún proyecto político. La garantía esencial y el requisito sine qua non para que un juez sea transformador es que sea un juez
independiente, que sea un juez imparcial, y eso es lo que le da su fuente de legitimidad. Y finalmente, lo que exige el constitucionalismo transformador para América Latina es que los jueces se enfrenten fenómenos de constitucionalismo abusivo. El constitucionalismo abusivo entendido como aquella forma iliberal de constitucionalismo que propone la concentración de los poderes y que utiliza los mecanismos clásicos del constitucionalismo liberal para acabar la democracia y para lograr objetivos iliberales. Y en eso han sido paradigmáticos algunos tribunales que han tenido la capacidad de enfrentar fenómenos de constitucionalismo abusivo ampliamente populares mediante la creación de estándares jurisprudenciales que respetan la democracia, respetan los principios básicos del Estado liberal y que han permitido, por ejemplo, impedir perpetuación en el poder de presidentes de la República. Y en ese sentido, el constitucionalismo transformador rechaza el hecho de que judicaturas constitucionales se hayan puesto voluntaria o involuntariamente al servicio de proyectos políticos, repito, bien sea de derecha o de izquierda, en los que han facilitado la reelección o la perpetuación en el poder de esos proyectos políticos, incluso cuando para hacerlo han tenido que instrumentalizar mecanismos como el control de convencionalidad del sistema interamericano de derechos humanos. De manera que, ¿la idea cuál es? La idea es, tenemos una región latinoamericana que atraviesa profundas desigualdades, profundos retos en materia de pobreza, de discriminación, de inclusión, de igualdad. Tenemos unos parlamentos débiles, generalmente inactivos o que se dejan llevar por la inercia institucional. Tenemos profundos puntos ciegos del sistema democrático y lo que propone el constitucionalismo transformador en América Latina es una reivindicación del rol de los jueces constitucionales, del rol de las judicaturas, actuando con aliados, con movilización social, con inclusión ciudadana para enfrentar el constitucionalismo abusivo y para hacer realidad las promesas que establecen las constituciones, las promesas y las caras promesas constitucionales que establecen nuestras constituciones para los más débiles y para quienes sufren las consecuencias de la violación a sus derechos, de la inercia institucional, de la inercia legislativa y de los bloqueos institucionales. De manera que cuando en América Latina hablamos de hiperpresidencialismo, de déficits democráticos, de déficits de representación, de déficits de deliberación, no hablamos solamente de preocupaciones abstractas, académicas, por la falta de adecuación de un Estado latinoamericano a un modelo específico de democracia o una teoría deliberativa, sino que hablamos de cosas mucho más concretas y es de violación estructural a los derechos, de personas privadas de la libertad, de personas que mueren de hambre, de personas que mueren en situación de pobreza, de la actual situación en la que el déficit en nuestros sistemas de salud ha hecho que compensemos en la actual situación de pandemia ese déficit con limitación de derechos fundamentales. Es decir, la única salida que han visto los estados latinoamericanos para contener la pandemia del coronavirus ante el déficit de sus sistemas de salud es intentar ganar tiempo limitando los derechos fundamentales de circulación y las libertades fundamentales de los ciudadanos. Y lo que propone el constitucionalismo transformador en América Latina es que en esos fenómenos de concentración del poder y de déficit o de infraaplicación de las promesas constitucionales, los jueces hagan algo mucho más que mirar hacia otro lado y con eso garanticen por lo menos la cercanía entre lo que la Constitución le promete a los ciudadanos y la situación de quienes menos se ven favorecidos por las políticas públicas y por los déficits a los que he hecho referencia en América Latina. Entonces, con eso lo dejaría allí. Y podría profundizar lo que ustedes quisieran con base en las preguntas, agradeciéndoles nuevamente su atención y haber estado esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias, Jorge, por la exposición tan clara. Tenemos 10 preguntas y podemos seguir recibiendo más. Para las más de 117 personas que nos acompañan en este momento, tienen un botón que dice Ask a Question. Si aplastan este botón, pueden formular
su pregunta por escrito y le iremos dando trámite según avancemos. Me gustaría comenzar solo con una breve reflexión para que tal vez Jorge nos aclare algo. ¿Hay alguna distinción o es solo una cuestión puramente semántica, Jorge, entre el constitucionalismo transformador, el constitucionalismo deliberativo y el constitucionalismo colaborativo? Porque a veces parecieran mezclarse mucho estas etiquetas. Y una duda que creo que es legítima es pensar si no son solo cuestiones de nombre o hay también diferencias de fondo. Bien, yo creo que una advertencia que es fundamental, digamos que es como un presupuesto sin el cual no podríamos estar en esta discusión, es que, repito que el debate no es tanto un debate teórico, desde luego, es un debate teorizado y, digamos, para algunos insuficientemente teorizado, pero no hay como una especie de competencia por quién inventa la etiqueta más ganadora o la marca que más vende, o por lo menos si eso es así, yo no incluiría, ni me incluiría ni mis trabajos, ni mi intervención, ni nada de lo que he pensado tiene que ver con posicionar una marca dentro del mercado de las ideas. Repito, la preocupación fundamental es la distancia entre lo que le prometen las constituciones a los ciudadanos y la pasmosa realidad a la que nos enfrentamos. Y entonces lo que viene a resolver el constitucionalismo transformador es cómo desde el derecho cambiamos estructuras sociales y resolvemos problemas de infraaplicación de la Constitución. Y para eso, entonces, un poco el acierto, la gracia de lo que hemos hecho quienes estamos allí es ver cómo eso se junta y qué tiene que ver eso, o cómo eso puede nutrirse de las ricas reflexiones que han tenido en el constitucionalismo global las ideas de constitucionalismo deliberativo, constitucionalismo democrático, Commonwealth constitucionalism, constitucionalismo dialógico y cooperativo. Pero no es que el constitucionalismo transformador quiera ganarle espacio al constitucionalismo cooperativo, dialógico, que sean lo mismo, desde luego no son lo mismo. Están pensando problemas distintos. El constitucionalismo dialógico y el cooperativo está pensando en un problema de legitimidad democrática, en un problema de quién tiene la última palabra en un sistema democrático y cómo hay una pérdida o ganancia de derechos individuales y de autonomía individual cuando la última palabra la tienen los jueces o cuando la última palabra la tienen los parlamentos. Y está pensando otros problemas también prácticos, es decir, yo diría que se pierde mucho en el debate constitucional cuando alguien lee estas ideas solo como un debate de etiquetas, porque en últimas, si uno lee y en su mejor versión y con una lectura, desde luego crítica, pero aguda y profunda, se da cuenta que detrás de todas esas etiquetas hay mucho más, hay un trasfondo teórico, hay un trasfondo, hay unos problemas sociales que se pretenden resolver. Entonces, diría, rechazaría, digamos, cualquier visión destinada a ver en esto una competencia simplemente de expresiones o de etiquetas o de apellidos. De lo que se trata es un poco es eso, de partir de problemas sociales reales y sistematizar un poco los instrumentos que el derecho nos da para hacer una reflexión mucho más profunda sobre cómo puede servir al cambio social, y en eso el constitucionalismo transformador se abre paso de la mano de otras formas de constitucionalismo que, repito, no necesariamente están en competencia o por lo menos no tiene que ver con quienes estamos en esta idea del constitucionalismo transformador. Muchas gracias, Jorge. Tenemos una pregunta de Diego que me parece muy pertinente. Nos dice, la regionalización del constitucionalismo, entendido como nuevo constitucionalismo latinoamericano, entiendo, puede oponerse al constitucionalismo planetario que propone, por ejemplo, el profesor Ferraioli, o más bien se complementan. Bien, yo tengo un gran aprecio académico, intelectual, personal por Luigi Ferraioli, pero yo pienso un poco que su propuesta de un constitucionalismo planetario, que no es una propuesta de ahora, sino una propuesta vieja, no viene a agregar nada.
no viene a agregar nada nuevo y mucho menos en el contexto de la pandemia, que es en el contexto en el que se ha difundido nuevamente aquella entrevista en la que él propone un constitucionalismo planetario. Yo pienso que a nivel del constitucionalismo global hay fenómenos de convergencia constitucional, que son fenómenos que están sobreidentificados, que son fenómenos muy antiguos y que son fenómenos que se han mostrado disfuncionales, es decir, que hay arreglos institucionales y ahora los estamos percibiendo mucho más que nunca. Es el arreglo institucional que hicimos después de la Segunda Guerra Mundial en torno a la Organización Mundial de la Salud es un arreglo institucional claramente insuficiente para enfrentar los retos para los cuales fue prensada esa organización. Entonces alguien podría contestarle con muy buenas razones a Ferrajoli que por lo menos en materia de salud ya existe ese constitucionalismo planetario del que él nos habla, y es un constitucionalismo que ha demostrado todo su fracaso frente al reto para el cual supuestamente fue diseñado. Entonces, veo a veces como un intento de trasladar la idea de hay una globalización y también hay una regionalización, y la regionalización podría ser contraria a la globalización. Y yo pienso que así como la regionalización no ha demostrado ser contraria a la globalización, lo que yo sí diría en términos constitucionales es, no podemos seguir analizando las estructuras constitucionales del sur global basándonos únicamente en la teoría del norte global y pensando en los problemas del sur global con el molde de quienes han pensado los problemas del norte global. Y en esto quiero ser muy cuidadoso. No quiero decir que no haya que leer y que no haya que ser experto y nutrirse de la teoría estándar del norte global. Y he puesto un ejemplo sobre el que he escrito y he tenido algunos intercambios en América Latina. Jeremy Waldron. Jeremy Waldron es un autor fundamental de la teoría política, de la filosofía moral y del constitucionalismo global. Y no es posible entender estructuras latinoamericanas y estructuras del sur global sin entender sus ideas básicas sobre nuestras sociedades marcadas, por ejemplo, por profundos desacuerdos sobre qué derechos tenemos, qué contenido tienen esos derechos y cómo los protegemos. Pero eso es una cosa. Y otra cosa muy distinta es que establezcamos arreglos institucionales en el sur global siguiendo las ideas que Waldron ha formulado para países como el Reino Unido o como Nueva Zelanda. Entonces, ahí es donde el constitucionalismo transformador, para volver al tema que nos convoca hoy, tiene una propuesta que surge del propio sur global, que surge pensada en los problemas del sur global y que no es una propuesta anticolonial o que quiere entrar en conflicto con la teoría estándar del constitucionalismo, sino que es una propuesta que utiliza herramientas de la teoría constitucional estándar o del norte global para resolver problemas pensados en clave local. Y me parece que esa es la colaboración, o ese es el diálogo que debemos tener, teórico, pero también práctico y político entre el norte y el sur global. Muy bien, Jorge. Sigo con las preguntas, que la verdad hay bastantes. Sí, en cuanto yo más hablo, más preguntas surgen. Entonces no sé si mis preguntas lo que hacen es, en lugar de aclarar, oscurecer. No, seguro que aclaran, pero invitan mucho más al debate. Tal vez si te puedes pronunciar sobre, nos dice Nama, la doctrina creciente sobre el derecho constitucional del enemigo. No es muy clara la pregunta, pero la planteo porque, por ejemplo, el presidente de Chile está utilizando, y bueno, es un discurso común en los presidentes de la región últimamente, referirse al coronavirus como el enemigo invisible y la idea de que estamos en un estado de guerra. Quizás si te puedes pronunciar sobre esto y el derecho constitucional brevemente. Sí. Hace un par de semanas tuvimos también virtualmente un seminario sobre coronavirus y derecho público global. Y allí manifesté 6 ideas o 6 preocupaciones sobre las medidas que se están tomando en América Latina para responder a la pandemia. Les invito, ahora les puedo compartir el podcast y el video de ese seminario. Y hay 2 o 3 ideas en las cuales me gustaría insistir aquí porque tienen que ver con esa pregunta. La primera es
la excesiva limitación de derechos fundamentales, que como ya decía, es el único antídoto que tenemos ante nuestro déficit de derechos sociales. Pero la segunda, que es muy importante y que tiene relación directa con la pregunta, es la penalización, la militarización y la utilización del lenguaje bélico en medio de la pandemia. Es decir, era un poco una reacción contra la utilización excesiva del derecho penal en tiempos de pandemia, y decía una cosa que me parece diciente, que me parece significativa, y es, en Colombia, por ejemplo, como en Perú, como en Ecuador, teníamos más medidas de tipo punitivo, más detenciones y más anuncios sobre persecución penal que contagiados y curados. Sin duda que curados del coronavirus. Es decir, la reacción penal del Estado y la utilización abusiva del derecho penal para combatir una pandemia. Entonces, las personas que no salen a la calle, violando las medidas de aislamiento, la única respuesta que tiene el Estado, en lugar de preguntarse si la razón es económica, etcétera, o si es una mujer que huye de un entorno de violencia intrafamiliar, es decir, la reacción del Estado es la penalización. En Filipinas se llevó al extremo y se dijo, bueno, orden presidencial o instrucción presidencial, el que salga a la calle, persona que salga a la calle en medio de la pandemia, se expone a que pueda ser asesinada, a que pueda ser matada por el ejército, porque la instrucción es tirar a matar a las personas que se encuentren en la calle. Ahora estamos viendo fenómenos de discriminación contra quienes hacen parte de la primera línea de defensa de la sociedad contra el coronavirus, que son el personal médico que se está viendo discriminado. Y de nuevo la reacción es, vamos a penalizar a aquellas personas que discriminen al cuerpo médico y sanitario, en lugar de decir, bueno, vamos a reivindicar la labor, a crear mecanismos pedagógicos de información y de reivindicación social de quienes están en la primera línea. Y al mismo tiempo denunciaba la utilización de fuerzas militares, pero en su estilo y en su concepción más clásica y más belicista para responder a la pandemia, es decir, la militarización de las calles, de las ciudades, para ejercer la función de represión, en lugar de utilizar la pandemia como una oportunidad para modernizar las fuerzas militares y ponerlas al servicio, digamos, de hospitales militares, etcétera, de otro tipo de funciones que son más acordes con la pandemia. Y por último, la utilización del lenguaje bélico, cuando en realidad, desde luego que alguien podría trazar algunas similitudes con lo que podríamos estar haciendo si estuviéramos en una confrontación militar, pero creo que, y aquí digamos, se unen distintas reflexiones que vienen de distintos lugares, reflexiones que vienen de historiadores, pienso en Harari, pero también incluso de la Iglesia Católica, en donde se unen muchos reclamos, donde se dice una de las principales lecciones que está demostrando esta pandemia es que no sirve de nada, pero de absolutamente nada, el poder bélico y militar de los estados. Es decir, los grandes esfuerzos científicos, económicos e industriales en fortalecer el poder militar y el poder bélico de nuestros estados se han mostrado francamente insuficientes, inútiles, absolutamente inútiles, porque más que cohetes, aire-tierra, tierra-aire, ¿no es cierto?, armas nucleares en este momento han resultado mucho más fundamentales, mascarillas, tapabocas, respiradores mecánicos. Entonces, rehúso de la utilización y condeno y no acepto el uso de la militarización y el lenguaje bélico para enfrentar esta pandemia. Y desde luego puede haber quien aproveche la coyuntura para utilizar la estrategia del enemigo externo y unir a la población en torno a propósitos iliberales, ¿no? Reelecciones, proyectos políticos, etcétera, ante lo cual también tenemos que estar muy atentos y denunciar, por supuesto. Querido Jorge, muy en línea con esta pregunta, nos plantea el apreciado colega Paul Córdoba, ¿cuáles serían los estímulos institucionales en el constitucionalismo deliberativo? Y me permito alargar un poco la pregunta y fusionarla, porque otra persona nos preguntaba si las sentencias estructurales son expresivas del constitucionalismo
deliberativo del constitucionalismo transformador. Y termino de concatenar con una tercera parte de la pregunta. Nos acabas de describir el problema. Ahora descríbenos qué es lo que debería ser la justicia constitucional en estos momentos. Debería exhortar al gobierno, debería tomar decisiones que tal vez no vayan a ser muy cumplidas, porque al final el problema ahora, especialmente en el caso ecuatoriano, es económico, de falta de recursos y de problemas para la alocación de esto, ¿no? De distribución, básicamente. Entonces, eh, volviendo, ¿cuáles serían los mecanismos institucionales del constitucionalismo transformador? ¿Serían también las sentencias estructurales? Y finalmente, concreto, ¿qué deben hacer los jueces constitucionales frente al COVID-19? Bueno, son en realidad tres preguntas. De nuevo, un saludo para todos, para Paul también y para todos y todas quienes estén aquí, los amigos muy queridos y queridas. ¿Cuáles son los estímulos institucionales y los mecanismos? Entonces, la primera es, a veces está la falsa presunción de que una justicia constitucional fuerte, que se toma la última palabra, que actúa cuando el Parlamento no actúa, algunos dicen, bueno, no solo es ilegítima democráticamente, algo que, digamos, hemos intentado desvirtuar, de nuevo un control de constitucionalidad deliberativo, pero también está la idea de que hay una especie de reclamo permanente del Parlamento y del Ejecutivo para que la justicia constitucional no robe el espacio del Parlamento y del Ejecutivo. Y la realidad es que no siempre es así. ¿Sí? En algunos casos, diría en muchos casos, se me ocurren muchísimos ejemplos, el, el, el Ejecutivo y el Legislativo están absolutamente satisfechos con que el juez constitucional tenga la última palabra, porque en buena medida eso ayuda a que el Parlamento no tenga que asumir el costo político de determinadas transformaciones sociales. Y pienso en casos clásicos de interrupción voluntaria del embarazo, de matrimonio de parejas del mismo sexo, en el que el Parlamento guarda un silencio reiterado, guarda unas cargas de inercia reiteradas, los jueces constitucionales van dando transformaciones, avances sociales en la garantía de esos derechos, y el Parlamento no actúa en contra, no reacciona en contra. De pronto hay unas entrevistas en donde el Parlamento o algunos parlamentarios reclaman la ilegitimidad de la Corte, etcétera, pero en realidad no hay reacciones institucionales, no hay normas, no hay reacciones legislativas, no hay reacciones constitucionales. Entonces, en realidad, en América Latina hay muchos estímulos para tener una justicia constitucional fuerte, repito, que actúe dialógicamente. Ahora, en ese panorama, ¿cómo se ubican las denominadas sentencias estructurales, que han sido bastante usadas por la Corte Constitucional de Colombia en distintos temas, el sistema carcelario, el sistema penitenciario, el desplazamiento forzado interno, la salud, etcétera? Y entonces aquí diría que vuelven a jugar las tres tesis, las tesis del constitucionalismo transformador optimista, pesimista y optimista moderado. Porque ¿qué diría un clásico pesimista? Un clásico pesimista diría la sentencia T025 del año 2004, que es una sentencia prototípicamente estructural en materia de desplazamiento forzado. Si uno la evalúa hoy, 16, 15, 16 años después, se da cuenta que en Colombia sigue existiendo desplazamiento forzado, siguen habiendo personas desplazadas por la violencia, que no se ha garantizado el retorno. Entonces, lo que nos diría un clásico pesimista es, ahí tienen el ejemplo de una esperanza vacía, de cómo le dijeron a los desplazados que una decisión judicial iba a acabar con el desplazamiento y en realidad el desplazamiento se mantuvo o se redujo muy poco o en el peor de los casos aumentó. Pero ¿qué diría un optimista? Un optimista diría, no, jamás le dijimos a un desplazado que una decisión judicial iba a acabar con el desplazamiento forzado. Pero sí le dijimos que el Estado desconocía ese problema y que ahora el Estado conoce el problema, que ahora el Estado tiene instrumentos para atacar el problema, para enfrentar el problema, que ahora los desplazados reciben por lo menos unas ayudas básicas del Estado,
que hay unas políticas que intentan garantizar el retorno, que han visibilizado y que eso ha servido también para que los desplazados se organicen y actúen políticamente y intenten proteger sus derechos, no solo en la vía judicial, sino en la vía política. Y entonces un optimista diría, frente a eso, frente al drama del desplazamiento forzado, yo prefiero una sentencia que ha tenido todos estos efectos a que el juez hubiera mirado para otro lado y hubiera dicho esto no me corresponde, esto es una cuestión política o esto es un reclamo social, el cual no me corresponde. Y entonces luego los optimistas moderados diríamos, muy bien todos esos efectos simbólicos, muy bien todos esos efectos indirectos de largo plazo, pero eso muestra que el constitucionalismo transformador no se puede quedar solo en el litigio, sino que necesita de los otros elementos a los que hice referencia, movilización política, social, cambio en condiciones económicas, para que en realidad haya un cambio en lo que interesa, repito, que no es la doctrina, ni el análisis, ni el debate académico sobre si es estructural o no, sino, en este caso, la vida diaria de una persona que está desplazada por la violencia. Y luego la tercera pregunta era, ¿qué tienen que hacer los jueces constitucionales en el contexto de la pandemia y frente a medidas que restringen excesivamente los derechos fundamentales? Será objeto de un seminario en el que participaré el viernes, hablando un poco de eso, de cuál es el rol de las instituciones y especialmente de la justicia constitucional en este tipo pues, sería minusvalorarlo, llamarlo una coyuntura, pero en este tipo de crisis globales. Yo pienso que lo primero que debe hacer la justicia constitucional es garantizar su funcionamiento. Es decir, estamos en condiciones, por las condiciones del virus y de la pandemia, lo primero que tiene que tratar de hacer el tribunal es garantizar su funcionamiento y en lo más normal posible, es decir, en mecanismos virtuales, etc. ¿Y por qué lo primero que tiene que hacer es autoprotegerse? Bueno, para evitar fenómenos de vacíos constitucionales. Es decir, esta proposición es aplicable para todas las instituciones del Estado. Lo primero que deben hacer las instituciones del Estado, empezando por el Parlamento y siguiendo por las Cortes y los tribunales constitucionales, es primero hacer los arreglos institucionales necesarios para garantizar su funcionamiento. ¿Por qué? Porque en la mayor parte de los estados latinoamericanos tienen un rol en el control de las medidas de emergencia, bien sea un rol por vía automática o un rol a petición de los ciudadanos. Y luego entonces la gran pregunta es, ¿deben ser deferentes? ¿Deben dejar que los estados asuman limitaciones excesivas de derechos o deben contener? Yo pienso que lo importante aquí es que los tribunales aseguren que ha habido un mínimo nivel de deliberación y de respaldo científico de las limitaciones de derechos. Es decir, que no se asuma la premisa de que como la pandemia es inédita y es de una gravedad altísima, entonces todas las medidas están justificadas. Y entonces da igual que no podamos salir de la casa, que no podamos salir a hacer ejercicio, que no podamos salir a trabajar y que no tengamos cómo mantenernos en el hogar o tengamos que soportar situaciones de violencia intrafamiliar. Es decir, que haya un mínimo respaldo deliberativo, deliberativo científico de las medidas de restricción de los derechos. Y ahí viene una relación muy interesante entre derechos fundamentales y derechos sociales. Se demuestra como nunca la interdependencia, la indivisibilidad de los derechos sociales. Y es el dato fundamental que a mí me parece más significativo, es un dato aportado por una epidemióloga colombiana, pero que trabaja en Londres, en el que afirmaba que si en Colombia existieran 100.000 camas de cuidados intensivos disponibles, Colombia no tendría que tomar ninguna medida de mitigación frente al coronavirus. ¿Qué significa? Que si tuviéramos un sistema de salud tan desarrollado que tuviera 100.000 camas, 100.000 unidades de cuidados intensivos perfectamente dotadas, podríamos estar en este momento, yo podría estar en la universidad dando mis clases presencialmente, podría salir a hacer ejercicio, podría ver a mis familiares, etc. Si tuviéramos 45.000, entre 35.000 y 45.000 unidades de cuidados intensivos,
Solo tendríamos que tomar medidas de restricción, de aislamiento para los mayores de 70 años, personas en especial riesgo, y de pronto para los niños que no están en especial riesgo, pero que son vectores de contagio. Y si tuviéramos entre 15.000 y 5.000, tendríamos que tomar medidas muy fuertes de limitación de los derechos fundamentales. ¿Cuál es la realidad colombiana? Y el mapa se puede hacer en toda América Latina. Tenemos 5.500 unidades de cuidados intensivos. Entonces, ¿qué significa eso? A menor garantía de nuestros derechos sociales en una situación como esta, mayor limitación de nuestros derechos fundamentales. Y por eso creo que una de las cosas que nos debería quedar de esta pandemia es la reivindicación de un derecho de salud global y la reivindicación de nuestros sistemas de salud, es decir, del fortalecimiento de nuestros sistemas de salud sobre la premisa de que no será la última pandemia a la que nos enfrentemos. Muchas gracias, Jorge. Ya casi vamos llegando a nuestro límite de tiempo, así que voy a usar un poco de tu tiempo y hacer dos preguntas más que me parecen sumamente relevantes. Una que la plantea Milton desde Perú y nos dice, para el constitucionalismo transformador, en la medida que está relacionado con demandas sociales y se exige jueces entonces que sean sensibles con estas demandas, debería cambiar la forma en la que se designa y se elige a los jueces, porque de la forma en la que está formulada la pregunta, se parte de que los jueces están en un o son una especie de elite en la sociedad. Entonces, si se debería cambiar esto o no. Bien, yo pienso que ya lo dijo Ronald Dworkin. Dijo, mire, cuando pensamos en el diseño institucional de nuestras judicaturas y cuando pensamos en su legitimidad democrática y en distintos problemas de la justicia, el problema menos importante sobre el cual él decía se ha gastado una cuota extraordinaria de talento, en el sentido de la traducción más correcta sería se ha desperdiciado mucha capacidad intelectual, es pensar en cómo se eligen los jueces. ¿Por qué? Porque un poco la lectura de Owen Fis es una lectura un poco adecuada, y es la conexión entre el juez, que puede ser graduado de una facultad de derecho de élite, que puede estar en poco contacto con los problemas de ciertos sectores de la sociedad. La conexión viene dada por la capacidad del ciudadano para poner en la agenda del juez sus problemas. Y por eso yo hacía referencia al diseño abierto a los ciudadanos de las judicaturas constitucionales. Por eso en control de constitucionalidad deliberativo, quizá la tesis que atraviesa todo el libro es lo que hay que hacer es abrir la puerta de los ciudadanos, de los tribunales a la ciudadanía, porque es la forma como obligamos a los jueces, diría Owen Fis, a hablar sobre los temas sobre los que los ciudadanos quieren que hablen. Entonces, por eso es muy importante en países como en Colombia, en los que existe ese mecanismo de apertura de los jueces a la ciudadanía, cuando un juez habla de eutanasia, de interrupción voluntaria del embarazo, del sistema tributario, es porque los ciudadanos han querido que el juez hable de ese tema, no porque el juez ha querido o ha tenido una especial sensibilidad para encontrar los temas que generan problemas en la sociedad. No es eso en lo que confiamos. Confiamos en el diseño institucional en el que el ciudadano pone los temas dentro de la agenda del juez constitucional. Entonces diría, dejar de pensar tanto con Dworkin diría, dejar de gastar tanto talento, no quiere decir que nos olvidemos, pero, o que aceptemos formas de elección popular de los jueces, que en realidad no son populares y que están mediadas por arreglos institucionales entre el Parlamento y el Ejecutivo, sino que concentremos nuestra fuerza intelectual y nuestra capacidad intelectual en pensar es en el diseño de la judicatura, no en el acceso al cargo, sino cómo hacemos que llegue por donde llegue el juez, tenga que enfrentar y tenga que hablar sobre los problemas que el ciudadano ponga dentro de su agenda. En resumen, entonces, son los ciudadanos los que ponen en la agenda
de los jueces, sean o no sean elite, estos temas espinosos para que los discutan, y se supone que en la medida que los discutan tendrán que dar razones defendibles en el foro público. Ahora, me gustaría concluir haciéndote una última pregunta sobre el término constitucionalismo popular. Constitucionalismo popular, y si tal vez podrías reseñar un poco el significado de este término en la literatura para distinguirlo del constitucionalismo transformador. Bien, el constitucionalismo popular es una reivindicación en clave histórica, y sobre todo en clave histórica norteamericana, de los orígenes del constitucionalismo norteamericano, excúsenme. Y es parte de una crítica a un problema no superado en los Estados Unidos, y es el problema Marbury contra Madison. Es decir, la debilidad de los fundamentos originales del Judicial Review norteamericano ha llevado a muchísimos autores, y entre esos Larry Kramer, que ha escrito bastante sobre constitucionalismo popular, a cuestionarse sobre los fundamentos democráticos de la propia existencia del Judicial Review. Y entonces el constitucionalismo popular reclama a los tribunales, en el sentido un poco también de Waldron, cierta capitis deminutio derivada de la existencia del Judicial Review. Perdemos algo como ciudadanos, dirían los constitucionalistas populares, cuando perdemos algo en términos de igualdad política y de igual dignidad democrática, cuando una pequeña élite de jueces toma decisiones por nosotros respecto de nuestros desacuerdos fundamentales como sociedad. Y por eso un poco lo que diría Larry Kramer y otros es: debemos tratar de recuperar el poder para el pueblo, quitar la constitución de los tribunales, en el sentido de Mark Twain, take away the constitution from the courts, y poner de nuevo la constitución en los ciudadanos, y reivindicar movimientos de cambio constitucional y de protección de los derechos que son bottom-up, que van desde la base hacia las élites. Un movimiento interesante, equivocado en algunas de sus premisas, que carga, repito, con ese lastre del déficit de fundamentos democráticos, de la estrategia política, etcétera, de Marbury contra Madison, y el desarrollo variante del Judicial Review norteamericano, pero que centra, digamos, el objeto de su crítica en esa supuesta pérdida de poder popular por la existencia de instituciones como el control de constitucionalidad. Entonces yo recomiendo una lectura, desde luego, a un libro que es maravilloso sobre constitucionalismo popular, el de Larry Kramer, pero una lectura crítica, sobre todo en lo que tendría que ver con América Latina, y sobre la posibilidad de pensar en términos de constitucionalismo popular el constitucionalismo latinoamericano, lo cual yo francamente encuentro inviable. Muy bien, antes de concluir, me gustaría simplemente recordarle a toda la audiencia que nos acompaña hoy que el 16 de abril, jueves 16 de abril del 2020, es decir, esta misma semana, vamos a tener con nosotros desde las 14 horas horario Ecuador hasta las 15 horas en el mismo horario de hoy a Ignacio Giuffre, que es un jurista argentino que actualmente es docente investigador en la Universidad Pompeu Fabra y que nos va a hablar sobre una visión deliberativa del constitucionalismo. Entonces, les invito a todos a participar y a inscribirse de este seminario nuevo que vamos a tener, y a estar pendientes de las siguientes ponencias, que generalmente serán lunes y jueves. Finalmente, agradecerle de nuevo a Jorge Roa por haber aceptado la invitación y compartir este tiempo con nosotros. Ha sido verdaderamente maravilloso poder compartir y, más que nada, intercambiar todos estos criterios, preguntas y respuestas.
Gracias, Jorge. No, muchísimas gracias, Andrés. Y repito, este tipo de escenarios en tiempos de coronavirus me parece que es una oportunidad fabulosa para encontrarnos, para darnos un abrazo, para deliberar un poco. Entonces, agradezco nuevamente a Andrés y agradezco muy especialmente, sé que ahí detrás hay amigos y amigas muy queridos y muy queridas todas. Les mando un gran abrazo y para mí ha sido un placer estar con ustedes esta tarde. Bueno, que tengan ustedes buenas tardes y que se cuiden mucho y esperemos superar esta situación muy pronto. Adiós.